Todos estamos de acuerdo en que a veces algo necesario, algo importante para cambiar nuestra situación es hacer un sencillo cambio de perspectiva. Es empezar a ver las cosas desde otra manera, desde otra óptica. No sé si a ustedes les ha pasado, a los que estudian y han tenido que lidiar con una materia como matemática, física o química, o están leyendo algún artículo para una tarea, o están haciendo algún tipo de trabajo y sienten que están estancados, y sienten que no ven la solución, y sienten y no pueden, y le dan, y no sale eso que necesitan resolver. Y solo basta con que alguien venga y te diga, ¿y por qué no lo haces de esta manera? Y todo se ilumina y uno dice, claro, es que si abordaba el problema por este lado, si asumía esta posición, las cosas salen mucho más claras. Este salmo de Habacuc, este capítulo 3, apunta a un cambio de visión, un cambio de perspectiva guiado por Dios. Eso es lo que está haciendo Habacuc. Y quisiera que entonces nos acercásemos a todo este capítulo 3 viendo tres cosas. Tres cosas que marcan la diferencia y pueden marcar la diferencia en la manera en la que tú puedes afrontar y ver tus problemas en la vida. Y pueden ser problemas grandes o problemas pequeños. Pero si tú empiezas a ver estas tres cosas, probablemente vas a empezar a ver cambios en tu vida. Y en la medida en la que seas obediente a Dios vas a ver cambios en tu vida. Y también es probable que termines escribiendo también canciones para Dios. Termines escribiendo también un salmo. Y quiero entonces invitarles a que vean tres cosas que Habacuc necesitó reconocer, necesitó ver para poder escribir este salmo. Lo primero que él empieza a ver es ver a Dios y no el problema. Sencillo. Enfócate en ver a Dios y no ver el problema. Pero también enfócate en ver la mano soberana de Dios. Y quizás esto es una de las cosas más difíciles. Y puedo asegurar que mientras más complejo es tu problema, lo más probable es que sea un poco más difícil ver la mano soberana de Dios en todo eso. ¿Cómo Dios obra en una enfermedad? ¿Cómo Dios puede obrar en medio de la bancarrota de una familia? Es un poco más difícil de verlo. Pero también necesitas ver tu corazón como el corazón de un adorador. Esas tres cosas. Y quiero que veamos este pasaje en eso. Ver a Dios, ver la mano soberana de Dios y ver tu corazón. Esas tres cosas son de lo mucho que puede hablar este capítulo 3. Hay mucho que cortar. No sé si pudieron identificar los coros de la iglesia. Hay varios coros que yo canté que aparecen aquí. Está el de la higuera y el de su gloria cubrió los cielos y el resplandor fue como una luz. Ese es un coro que canta la iglesia. Ese es un coro muy popular en muchas iglesias. Es un coro antiguo y sale de este salmo. Pero empecemos por ver a Dios y ver el problema y no el problema. ¿Ustedes notan la diferencia entre el capítulo 1, que comienza también con un clamor de Habacuc, y este capítulo 3? ¿Pueden notar las grandes diferencias? Empecemos. ¿Los babilonios siguen siendo una amenaza? Sí. ¿Van a hacer lo mismo que ya Habacuc sabía que iba a hacer? Sí. ¿Van a destruirlo todo a su paso? Sí. ¿Siguen siendo un pueblo malo? Sí. ¿Habacuc tiene ahora un poder especial para enfrentarlos y vencerlos? No. No. La historia va a ser exactamente la misma. ¿Qué fue lo que cambió aquí con el respecto al capítulo 1? Cambió el protagonista. En el capítulo 1, Habacuc se está quejando de los babilonios, de que son malos, de que son crueles, de que arrasan todo a su paso, de que lo destruyen todo, de que van a hacer, de que Dios está inactivo. Y en el capítulo 3, Dios es el protagonista. Comienza diciendo, tú, Señor,
yo te veo a ti, te veo haciendo juicios, te veo obrando en las naciones, te veo salvando, pero ya él no está viendo el problema. Ya los babilonios están en un segundo plano. Y eso es un cambio radical en la manera de enfrentar un problema. No es lo mismo, y lo digo por experiencia, que yo me hubiese quedado centrado en la enfermedad de mi hija, que mirar al Dios que es soberano, que aún podía estar usando su gloria y muchas cosas a través de la enfermedad de mi hija. Eso cambia mucho la manera de ver el problema. Eso es lo primero que necesitas para empezar a escribir una canción sobre tu problema. Empieza a ver a Dios. A veces nos quedamos enfocados en el problema. Y bueno, pero necesitas buscar a Dios, pero es que no tengo trabajo. Sí, pero es que necesitas ser a Dios, pero cuando tenga trabajo voy. Pero es que necesitas obedecer al Evangelio. Sí, pero cuando tenga... Y todo es... ¿No han conocido gente así? Que parece que el único tema de conversación es su gran problema y eso es lo único que llena su vida y eso es lo único que llena sus pensamientos. Y no estoy diciendo que debas ignorar tus problemas y no estoy diciendo que debas hacerte loco y decir no, todo está bien y se está cayendo tu mundo. Pero si haces de eso el centro y haces eso el motivo de todos tus pensamientos y de todas tus palabras, te vas a quedar ahí. Necesitas empezar a ver quién está sobre todo eso. Porque hay alguien más poderoso, hay alguien más grande, mucho más grande que tus planes, tus anhelos, y ese es Dios. Y claro, me podrías decir, bueno, sí, ¿dónde está Dios para mirarlo? Quiero darte dos ideas para empezar a entender qué significa aquí empezar a ver a Dios y no el problema. Lo primero que necesitas hacer es conocer realmente a Dios. Tienes que bajar a Dios de esas ideas nebulosas que tiene la cultura y empezar a pensar y a conocer a Dios de una manera objetiva y clara. No basta con decir, no, yo creo en Dios a mi manera, o no, yo creo en Dios como una fuerza cósmica, etérea, que necesitas conocer a Dios. Y ahí es donde empiezas a hacerte la pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Y cómo puedes conocer a ese Dios? Tienes que empezar a hacerte esas preguntas. Y la única forma en la que empiezas a conocer realmente a Dios es a través del libro que Él mismo escribió. No puedes hacerlo a través de ver noticieros, no puedes hacerlo a través de preguntarle a otros. La manera más segura es entrando a relacionarte con Él a través de su palabra. Pero también quiero hacer una aclaratoria sobre qué significa conocer a Dios. Y quisiera que piensen, que lean un pasaje, Éxodo 29:46. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. La idea de conocer a Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver más con tener una relación con Él y verlo actuar a Él que simplemente con tener información de Él. En otro pasaje que solo voy a mencionar, Ezequiel 39:28, tiene la misma idea. Y en este pasaje y en el de Ezequiel es, ustedes van a saber que soy Dios, ustedes van a conocer que soy Dios porque me van a ver actuando en medio de ustedes. No se trata de simplemente decir, voy a reunir la mayor cantidad de información sobre Dios y listo. Ese no es el conocimiento. Nosotros hoy entendemos el conocimiento así. Y hay gente que puede ser experta en una materia sin nunca haberla ejercido. Hay gente que puede leerse todos los libros de botánica y saber todo sobre las plantas sin no tener ni una sola mata en su jardín. Jamás haber regado una planta. Eso lo podemos hacer hoy gracias al internet, gracias a la televisión por cable, y podemos leernos y ver mucha información y decir, soy un experto en cuidado de matas de tamarindo.
¿Y tienes una mata de tamarindo? No, no tengo ninguna, pero me he leído toda la enciclopedia de tamarindo. He leído libros, he escuchado canales de YouTube sobre cómo regarla, cuidarla, plantarla, pero jamás he tenido una planta de tamarindo. El conocimiento de Dios, conocer a Dios, no funciona de esta manera. Conoces a Dios en la medida en la que te relacionas con Dios, en la que oras a Dios, en la que le obedeces a Dios y en la medida en la que Dios empieza a orar en tu vida. Estos pasajes, este pasaje de Éxodo habla, Dios le está recordando al pueblo, miren lo que yo hice, y al ver lo que yo hice, ustedes van a saber que yo soy Dios. No porque van a leer un tratado sobre cómo es Dios. El pueblo conoció a Dios porque lo vio liberándolo de Egipto. Solo tú vas a conocer a Dios cuando Él sea Señor en tu vida, cuando le entregues cada momento de tu vida, cuando le digas, Señor, yo te quiero obedecer y quiero asumir las consecuencias de obedecerte. Pero otra cosa importante para ver a Dios es, tienes que recordar las obras de Dios. Y el comienzo del capítulo 3 comienza con esas hermosas palabras: aviva tus obras en medio de los tiempos. O, como dice esta versión, dalas a conocer en nuestro tiempo. Nosotros necesitamos recordar, para poder mirar a Dios, recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, recordar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Por eso, si ustedes leen libros como Éxodo, Deuteronomio, siempre el mandato es: recuerden que yo fui el Dios que los saqué de Egipto. Recuerden que yo los salvé. Recuerden que yo los rescaté. Tú necesitas entender eso. Y una aplicación práctica es algo que me pasó hace unos días. Yo tengo la tendencia a veces a renegar de muchas cosas. Y estaba hablando con un amigo mío que estuvo sirviendo a la iglesia por unos 25 años o más, y en Venezuela, yo lo conocía ya, es un anciano al que respeto y valoro mucho, y le estaba contando, le decía, hay tantas cosas que me dan temor en este tiempo, los niños están creciendo, yo no sé si voy a poder responder a compromisos a futuro, yo no sé si puedo pastorear esta iglesia, yo no sé. Yo le decía tantas cosas y él me decía, Wilcar, ¿por qué dudas? Si Dios ha sido fiel contigo en el pasado, ¿qué razones tienes tú para creer que no va a ser fiel en el futuro? Tienes que confiar. Conocer a Dios y recordar las obras de Dios se trata de mirar un poco al pasado y descansar en que si Dios fue fiel para salvarte, si Dios fue fiel para llamarte, si Dios ha sido fiel para proveer para tu casa hoy, lo va a hacer mañana, porque Dios no cambia de opinión, Dios no se retracta. Y más aún, tú no tienes razones válidas para decir, Dios se va a olvidar de mí. Aunque todo tu ser diga, se va a olvidar de mí, tienes que admitir, y yo lo tuve que admitir con él y decirle, sabes, tienes razón, Dios ha sido muy fiel conmigo, muy fiel. Cuando me salvó, las oportunidades que me ha dado de estar aquí, de estudiar, de servirle, todo ha sido Dios abriéndome puertas. Y yo, aunque pueda estar angustiado y lleno de dudas, la verdad es que yo no puedo afirmar que Dios me va a abandonar en el futuro. No tengo razón. Puedo sentirlo, todos podemos sentirlos, pero si se detienen a pensar seriamente en la provisión de Dios en sus vidas, tienen que decir, ¿saben? Mi desánimo, mi rabia, mi ira, es algo de mi corazón, pero no basado en Dios, porque Dios no cambia. Y ninguno de ustedes tiene una prueba para decir, Dios se va a olvidar de mí. Si Dios fue fiel en el pasado, Él va a seguir siendo fiel hoy, mañana y siempre. Eso es algo que pueden escribir.
todo hijo de Dios puede afirmar eso. Si Dios fue fiel, Él seguirá siendo fiel. Por eso es importante, busca conocer a Dios y empieza a recordar y pensar en lo que Dios ha hecho en tu vida. Y que eso sea un insumo para que en vez de estar centrado en mirar el problema, en vez de estar sentado en mirar tu cuenta de banco, empieces a mirar al Dios que es dueño del oro y de la plata. La segunda cosa, y la empezamos a ver en los versos que siguen, desde el verso 8 en adelante, desde el verso 8 al 15 exactamente, Habacuc no se queda con una imagen de Dios ahí abstracta, teórica. Él empieza a reconocer que la mano soberana de Dios está obrando, está actuando en medio de todo aquello que Él está viviendo. Él empieza a entenderlo. Y ya no es solamente que yo diga, bueno, yo creo en Dios de esta manera y Dios es esto, Dios es aquello, Dios hace esto, Dios tiene esto y eso es lo que yo me encuentro el domingo y ahora el lunes yo a luchar por mis fuerzas, el lunes yo a ganarme. Él empieza a entender, wow, es Dios el que está obrando. Y es interesante porque ya Habacuc te está viendo más allá y él está diciendo, en lo que va en estos del 8 al 15, ya no son los babilonios los que están haciendo destrozos, es Dios obrando en la historia y usando aún esas situaciones difíciles para cumplir su voluntad. Es empezar a decir, y sé que si te estás durmiendo, despiértate porque esta es, digamos, una parte clave para entender esto. Y quizás es una de las más importantes. Que empieces a ver y a preguntarte cómo Dios está usando tu crisis para sus planes. Cómo Dios está usando una situación de desempleo para moldearte. Cómo Dios está usando una crisis familiar para transformarte. Cómo Dios está usando una crisis con tus hijos, con tu iglesia, con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, contigo mismo, para transformarte. Y ahí una palabra clave es entender lo que la teología llama la providencia de Dios. Y es reconocer que Dios está obrando sobre todas las cosas. Es en mi caso reconocer que en medio de lo que está viviendo mi país en este momento, con la crisis, la salida de mucha gente, mucho dolor, Dios está haciendo algo. Y Dios está levantando una iglesia sana. Y Dios está levantando una iglesia que quiere servirle sin todas esas cosas que a veces nosotros ponemos con prioridad. Hace unos meses, hace un par de meses, estaba en un tiempo de adoración en una iglesia en San Cristóbal, allá en Venezuela, y en plena adoración se fue la luz. ¿Y saben una cosa? La iglesia no se detuvo, siguió cantando, siguió adorando. Tienen que vivir con esa realidad. Nosotros esperamos a que vuelva la luz porque necesitamos oír los instrumentos, porque necesitamos oír las voces bien ecualizadas. Esa iglesia siguió. Y lo que más me impactó fue que después, en plena oscuridad, se acercó alguien con una velita. Bueno, pastor, su turno de predicar. Y tuve que predicar a oscuras, sin luz. Y uno empieza a entender, Dios está orando. Y Dios está levantando una iglesia que va a decir, lo importante, lo que yo veo es a Dios. No crisis económicas, no crisis de materiales, no crisis eléctrica. Veo a Dios y lo veo obrando. Porque ahí es cuando uno empieza a darse cuenta quiénes son esos verdaderos adoradores y quién es esa verdadera iglesia. Es empezar a ver la providencia de Dios, Dios obrando aún en las circunstancias malas. Y aquí es donde está la parte compleja. No estoy diciendo que Dios trae cosas malas a tu vida. Estoy diciendo que Dios utiliza las cosas malas que llegan a tu vida. No estoy diciendo que Dios
usa como instrumentos de pecado a las personas. No, las personas somos pecadores y nuestro pecado nos hace hacerle daño a otros. Pero Dios de alguna manera toma ese daño para hablarnos y santificarnos. Dios no es autor de pecado, Dios no nos tienta, pero Él utiliza tus crisis. Tampoco estoy diciendo que entonces tienes que decir, bueno, entonces todo lo malo que pasa en mi vida, eso es una providencia de Dios, yo no soy responsable. No, tú sí eres responsable de tu pecado, tú sí eres responsable de las cosas que haces mal. Pero tienes que darle gracias a Dios, porque Él utiliza tus errores y tu pecado para redimirte. En eso también yo soy un experto de ver en mi vida cómo mis metidas de pata han sido instrumentos para conocer la gracia, conocer el amor, para entender lo que Dios está haciendo. Y quisiera que lean otro pasaje, 2 Corintios 5:18, porque también apunta a algo importante aquí, y es entender que Dios está redimiendo la historia. Para poder ver la mano soberana de Dios, tienes que entender la providencia de Dios, pero también tienes que entender que detrás de todo esto hay una historia de redención. Hay una historia de un Dios que está obrando y llevando la historia, toda tu vida, todas tus situaciones, para un punto final en el que Él va a ser glorificado. Y en 2 Corintios dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exaltara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. En resumen, lo que está diciendo Pablo ahí es, miren, todo esto que les ha pasado, lo que ustedes pueden llamar Dios se olvidó de mí, lo que ustedes pueden llamar Dios deja que el mal siga, lo que ustedes pueden llamar Dios no se preocupa de mí, lo que ustedes pueden llamar Dios no está preocupado en mi felicidad, ni mi bienestar, ni mi salud. La realidad es que Dios está actuando para redimir, reconciliar y dar vida eterna. No se trata de ti. Saben, la historia no termina conmigo viviendo en una casita cómoda, viejito, muy feliz, lleno de años, con mucha plata. La historia no termina ahí. La historia termina en la cruz. Los hijos de Dios siendo redimidos, los hijos de Dios siendo salvados. Y todo lo que pasa en mi vida, yo debo entender, un Dios que está haciendo su obra de providencia, pero también un Dios que está llevando toda mi vida hacia allá, hacia el arrepentimiento, hacia la fe, hacia la salvación. Esa es la manera en la que Habacuc empieza a ver la mano soberana de Dios. No eres un instrumento ciego de Dios que te utiliza como un títere. Dios está obrando. Tú tienes la libertad de elegir obedecer o no. Pero tienes que entender que sobre todo eso está el plan de Dios. Y el plan de Dios es para vida eterna, para salvación de los suyos, no para venderte bienestar, no para venderte salud, no para venderte comodidad, no para complacer tus caprichos. Necesitas empezar a ver a Dios y no al problema. Necesitas empezar a ver a Dios obrando soberanamente en todo lo que te pasa. Aunque eso sea difícil, aunque eso sea complicado. Y ahí solo puedo invitarte. Conversemos. Si tienes más dudas, podemos conversar en la semana sobre este tema de la providencia. Puedes buscar hermanos en la fe que te ayuden a entender, hey, ¿cómo es eso que en mi vida Dios está obrando? Sí, Dios está obrando. Eso te lo puedo garantizar. Nada pasa en tu vida que es por azar. Pero eso necesitas, ese conocer a Dios, que es a través de una relación. Finalmente, en los versos 16 al 19, Habacuc demuestra el cambio en su corazón y es, tienes que ver tu corazón como el corazón de un adorador, como el corazón
de alguien que se rinde a Dios, reconoce su poder, reconoce su soberanía y dice: Señor, yo te adoro, te alabo. Y son esas palabras de adoración tan hermosas que más de uno seguramente las conoce, porque esa palabra de aunque en la higuera no haya fruto, en las vides no haya fruto, aunque no hayan ovejas, aunque no haya ganado, con todo yo te alabaré, yo te esperaré. Esas palabras las conocemos, están en muchas tarjeticas porque son palabras de adoración poderosas. Y si ven, piensan en todo el libro en general, pueden pensar que Habacuc comienza con un clamor, termina con un clamor de Habacuc, capítulos 1 y 3, en el medio está la palabra de Dios, y el cambio que hay al recibir la palabra de Dios es adoración, este salmo. Si quieres reconocer una verdadera prueba de cambio y de transformación en tu vida por la palabra de Dios, es la adoración. No sé si han oído historias de alguien que le pasa un accidente o lo asaltan o algo, y siempre hay unas palabras al estilo de: y en medio de todo eso yo le cantaba un salmo a Dios, y en medio de eso yo le oraba a Dios. La adoración es el punto donde termina un verdadero arrepentimiento, una verdadera conciencia del poder de Dios en nuestra vida. Y no estoy hablando de canciones bien entonadas, gracias a Dios. Yo soy extremadamente desafinado, entonces gracias a Dios no se trata de la canción más afinada ni de la canción más que mejor suena. Se trata de un corazón que reconoce a Dios en todo esto. Y para poder adorar verdaderamente, tienes que empezar a redefinir tu concepto de la confianza en Dios. Tienes que empezar a redefinir de qué manera tú estás confiando en Dios. No sé ustedes, pero muchas veces yo he entendido la confianza como tener pruebas y seguridad para poder actuar o estar en una posición. Entonces, si yo quiero confiar en alguien, esa persona tiene que demostrarme que es confiable. Si ustedes se quieren montar en un avión, en un carro, ese carro tiene que de alguna manera demostrarles que ese carro, ese avión, es confiable. O sea, ustedes no se montarían en un avión en el que van pasando y se van subiendo por la escalera y ven que el motor del avión está pegado con cinta. ¿Se montarían? No. O van a irse en un carro y ven que el conductor se baja y pone un adobe en la rueda y dice: no, lo que pasa es que no tiene frenos. Y no se montan en un carro así, necesitan que les demuestren. Habacuc te está diciendo: tienes que redefinir tu confianza en Dios, y eso es confiar incondicionalmente. El panorama no cambió para Habacuc. Los babilonios venían, los babilonios iban a destruir, tanto así que él mismo dice: al oírlo se estremecieron mis entrañas, me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas, pero yo espero con paciencia. Es decir, Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a descansar en ti, ayúdame a poner mi confianza, aunque las circunstancias parecen que no van a cambiar, aunque la situación sigue siendo complicada en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en mi salud. Yo quiero adorarte. No voy a esperar que tú me des una garantía, no voy a esperar que tú me des una promesa, que tú me hagas llegar una promesa de pago, que tú me hagas... Yo te voy a alabar ahora tal y como estoy. Y saben, eso muchas veces va a significar hacer las cosas casi que contra tu voluntad.
casi que decir, yo no quiero venir, yo no quiero estar en la iglesia, pero voy a ir. Casi que decir, yo no quiero orar, no siento ganas, pero me voy a poner de rodillas y voy a orarle a Dios. Y si no tengo palabras, busco un salmo, que es el libro de oraciones de la Biblia, y empiezo a leer salmos y empiezo a repetirme salmos. Es decir, yo no tengo ganas de leer la Biblia, pero voy a empezar a leerla, porque los hijos de Dios obedecen. Y esos son los medios en los que el Espíritu Santo empieza a orar en tu vida. Y esos son los medios en los que empiezas a conocer a ese Dios maravilloso. Y ahí es donde empiezas a tener un encuentro con Cristo. Y llega el momento, y esto lo digo por experiencia, en el que de tanto esforzarte, empiezas a descubrir que el Señor empieza a transformar tu corazón. Y te empiezas a dar cuenta que es que no era mi esfuerzo, era Dios atrayéndome, era Dios transformándome. No era mi disciplina, era Dios dándome de su Espíritu Santo. Y empiezas a decir, wow, pero tuve que comenzar, tuve que hacerlo, tuve que dejarme llevar por Él. Por eso somos ovejas, porque hay un pastor que nos guía. Quiero finalizar leyendo una cita en Hebreos que de alguna manera resume todo esto. Hebreos capítulo 12. Es el llamado que este autor inspirado te hace esta mañana, que te dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fija tu mirada en Jesús, ve a Dios, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ve la mano soberana de Dios. Él la inició y Él la va perfeccionando con cualquier circunstancia que estás pasando en tu vida. Y que ahora está sentado en el trono de Dios. Adora. ¿Sabes? Lo único que te queda cuando ves a Dios sentado en su trono es adorarle. Vamos a orar.